Richard Ramírez, conocido popularmente como el acosador nocturno, era una amenaza. En solo un año, asesinó a más de una docena de personas, consolidando su nombre como uno de los asesinos en serie más infames y violentos de la historia reciente. Así que cuando fue arrestado, juzgado y condenado a muerte, fue un alivio para mucha gente, especialmente para las familias de sus víctimas. Sin embargo, tras más de 2 décadas en el corredor de la muerte, el tiempo finalmente se agotó para el acosador nocturno. Al acercarse su muerte, ocurrió algo que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía a este asesino. Un final apropiado. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez, el hombre que en su día hizo temblar a millones de personas, yacía en una cama del Marine General Hospital de California. Durante años había estado en el corredor de la muerte, pasando 23 horas al día en una celda del tamaño de una plaza de estacionamiento, bajo luces fluorescentes que nunca se apagaban del todo. Sin privacidad, sin silencio, solo el ruido de las puertas, el murmullo de los guardias y los gritos ocasionales que resonaban en el bloque de celdas. Para un tipo que se alimentaba del caos y la atención, era su propio infierno. Sin admiradores, sin cámaras, sin fanfarria satánica. Solo esperar. Caminaba de un lado a otro de la celda de 2 metros de ancho, garabateaba cartas a sus extraños admiradores. Tal vez revivía sus crímenes en su cabeza como si fueran viejas películas caseras. Aún así, el corredor de la muerte no lo humilló. Se deleitaba en la infamia, firmaba autógrafos para los obsesionados por los crímenes reales y disfrutaba de la atención que eso le brindaba. Eso fue hasta que llegó el cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Linfoma de células B, un tipo de linfoma no Hodgkin que se origina en los linfocitos B. Los glóbulos blancos son como los soldados de primera línea del cuerpo. Se encargan de identificar a los invasores, como los virus o las bacterias, y de movilizar al sistema inmunitario para combatirlos. Pero cuando estas células B se vuelven rebeldes y se multiplican sin control, se convierten en el enemigo. Desplazan a las células sanas, debilitan las defensas del cuerpo y se propagan a través de los ganglios linfáticos, la médula ósea o los órganos. Es una traición lenta y sistémica. Para Ramírez, cuya vida entera fue una traición a la humanidad, la justicia poética es difícil de ignorar. El hombre que prosperó en el caos murió en una habitación estéril de hospital, con el cuerpo consumido por el mismo tipo de caos que él mismo había infligido. El linfoma de células B no se anuncia con estruendo. Empieza de forma sutil. Quizás Ramírez notó primero un ganglio linfático inflamado, un pequeño bulto indoloro debajo de la mandíbula o en el cuello. Para un hombre que había pasado décadas en prisión, donde se ignora o se minimiza cualquier dolor, era fácil restarle importancia. Pero al linfoma no le importa si eres un asesino en serie o un santo. Se arrastra. ¿Esos ganglios inflamados? Son grupos de células B cancerosas. Luego viene la fatiga. No es el cansancio habitual después de un largo día, sino un agotamiento profundo que hace que incluso sentarse parezca una maratón. Imaginen a Ramírez, que en su día merodeaba por los barrios durante horas, ahora luchando por mantenerse despierto durante el tiempo de patio en la cárcel. Sus infames tatuajes, pentagramas, segadores, se extienden sobre una piel cada vez más pálida y delgada. Empieza la pérdida de peso, no por hacer dieta, sino por el desgaste. Los músculos se atrofian, los pómulos se marcan. El mismo rostro que miraba con ira desde los carteles de «Se busca» en los años 80 se vuelve demacrado, casi irreconocible. Cuando empieza la fiebre, el cáncer ya tiene el control. El termostato del cuerpo se estropea. En un momento, estás temblando bajo las mantas y al siguiente, estás empapado en sudor. Para alguien como Ramírez, cuya personalidad se basaba en el dominio y el control, esta pérdida de autonomía debió de ser enloquecedora. Imaginen la frustración. El acosador nocturno, que antes dictaba cuándo y cómo moría la gente, ahora está a merced de su propia biología. Luego está el dolor óseo, un dolor profundo y punzante que los analgésicos no logran aliviar por completo. No es la violencia rápida de un disparo o un cuchillo. Es implacable, agotador. Cada movimiento se convierte en un recordatorio de la mortalidad. ¿Y la anemia? Esa es la ladrona silenciosa. Los glóbulos rojos disminuyen, dejándolo sin aliento, mareado, con el corazón acelerado solo para bombear el poco oxígeno que le queda. Incluso su famoso temperamento se habría atenuado. No tenía energía para los arrebatos en la sala del tribunal, ni para las teatralidades del líder de secta. Solo quietud. A medida que el linfoma avanza, su sistema inmunológico, ya maltrecho por los años de vida en prisión, la mala alimentación y la hepatitis C que también padecía, se colapsa. Cada tos podría ser neumonía. Cada rasguño,
una puerta de entrada a la sepsis. El hombre que sobrevivió a una paliza de la mafia en 1985, que lucía sus cicatrices como trofeos, ahora es vulnerable a infecciones que un simple resfriado podría desencadenar. La ironía es brutal. El depredador se convierte en presa, cazado por microbios que su cuerpo debería haber eliminado. En las últimas semanas, lo único que queda son los cuidados paliativos. No más quimioterapia, ni intentos desesperados por curarlo. Solo gotas de morfina para adormecer el dolor, tal vez tubos de oxígeno para aliviar la dificultad para respirar. Las enfermeras le ajustan las almohadas, le toman las constantes vitales, pero aquí no hay curación, solo espera. Para Ramírez, un hombre que ansiaba la atención, esto podría haber sido la humillación definitiva, la dependencia. No hay cartas de admiradores que leer en voz alta, ni cámaras que capturen su sonrisa despreocupada. Solo una cama de hospital, máquinas que pitan y el zumbido de las luces fluorescentes. Su cuerpo, que en otro tiempo fue capaz de una violencia indescriptible, ahora está marchito y frágil. Al final, lo mata. Hay una ironía macabra en todo esto. El acosador nocturno, un depredador que invadía hogares y destruía vidas, no fue finalmente derrotado por la aguja del sistema judicial ni por una vida de culpa, sino por su propio sistema inmunológico, que se volvió traidor. ¿Por qué es tan chocante este contraste? Bueno, en su mejor momento, Ramírez era un terror absoluto. Ramírez no era el típico criminal lobo solitario. Sus crímenes eran aleatorios, caóticos y sorprendentemente violentos. Entraba en los hogares por la noche, a menudo a través de ventanas o puertas sin cerrar, lo que le valió ese inquietante apodo. Una vez dentro, agredía, asesinaba y a veces robaba objetos sin valor, como monedas o joyas, casi como si dejara una retorcida tarjeta de visita. ¿Su firma? Un pentagrama dibujado en las paredes o en los cuerpos de las víctimas, acompañado de sus ocasionales murmullos sobre Satanás. Lo que hacía tan aterrador a Ramírez no era solo su brutalidad, sino su imprevisibilidad. La policía tenía dificultades para atar cabos, porque sus ataques se extendían por varias ciudades, desde San Francisco hasta Los Ángeles, y no parecía seguir ningún patrón. Pero aquí viene lo más sorprendente. Ramírez no era ningún genio. Cometía errores. En uno de los robos, dejó una huella dactilar en el espejo de un coche. En otro, una víctima sobrevivió y dio una descripción. Pero lo que finalmente lo llevó a su caída fue la indignación pública. Después de que su rostro apareciera en todos los periódicos y en la televisión, una multitud de ciudadanos comunes lo reconoció en las calles del este de Los Ángeles. Lo persiguieron y lo golpearon hasta que llegó la policía. Imaginen esa escena. Un asesino en serie, que había pasado meses acechando en la oscuridad, derribado por una multitud enfurecida a plena luz del día. Es casi poético, en un sentido sombrío. En su juicio en 1989, Ramírez se entregó al teatro. Gritaba «¡Salve Satanás!» en la sala del tribunal. Mostraba sus tatuajes de pentagramas en las cámaras y sonreía burlonamente durante los testimonios de los supervivientes. Era como si estuviera haciendo una audición para el papel de hombre del saco. El jurado no se creyó su actuación y lo declaró culpable de 13 asesinatos, aunque el número real de víctimas podría ser mayor. Pasó décadas en el corredor de la muerte, eludiendo las fechas de ejecución gracias a interminables apelaciones. Sin embargo, de lo único que no pudo escapar fue del cáncer que finalmente acabó con su vida. Quizá te preguntes cómo alguien como Ramírez pudo desarrollar cáncer en prisión. Bueno, al linfoma de células B no le importa quién seas. No es un castigo, es biología. Entre los factores de riesgo se encuentran la edad, un sistema inmunológico debilitado o la exposición a ciertos productos químicos, ninguno de los cuales parece particularmente kármico. Pero el cerebro humano ansía la simetría narrativa, ¿verdad? Queremos que el asesino en serie que adoraba a Satanás tenga un final ardiente, no que se desvanezca como un villano olvidado de la televisión. Sin embargo, la realidad no siempre sigue el juego. Sin embargo, seamos claros. Por mucho que haya sufrido, eso no lo absuelve. Sus víctimas no recibieron cuidados paliativos. No tuvieron una despedida digna. Sus últimos momentos fueron de terror y dolor, infligidos por él. Así que, aunque su muerte cierra un capítulo, no reescribe la historia. El legado del acosador nocturno no está en cómo murió, sino en cómo vivió y en las vidas que destruyó. Y eso es un horror que ninguna cantidad de morfina puede atenuar. Para las familias de sus víctimas, su muerte no supuso ninguna catarsis. Muchas habían esperado 24 años por una ejecución que nunca llegó, solo para encontrarse con este final anticlimático.
No hubo últimas palabras de disculpa. No hubo un ajuste de cuentas final. Solo un certificado de defunción y un titular en las noticias. Se siente injusto, como si el universo se hubiera olvidado de equilibrar la balanza. La muerte de Ramírez no fue el final dramático que muchos podrían haber imaginado. Tras su condena en 1989, pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte en San Quentin, apelando su sentencia, concediendo entrevistas e incluso casándose con una escritora independiente que se obsesionó extrañamente con él. Sus admiradores le enviaban cartas. Los artistas pintaban su retrato. Se convirtió en una celebridad perversa, un mito oscuro atrapado tras las rejas. Y luego, en silencio, a los 53 años, se fue, sin una última resistencia, sin una confesión final, solo cáncer. Así que, aunque su muerte cerró un capítulo, no borró el horror. Pero quizá haya un extraño consuelo en saber que ni siquiera el acosador nocturno pudo escapar de lo único que nos acecha a todos, el tiempo. Pero Richard Ramírez no siempre fue un monstruo. Así que, ¿qué le cambió tanto y le convirtió en el hombre malvado que conocemos hoy? Al parecer, muchas cosas. La creación de un monstruo. Desde el principio, la vida se confabuló contra Ramírez. Su casa no era un hogar, era un campo de batalla. Su papá, Julián, un inmigrante mexicano y ex policía, no solo tenía mal genio, era un detonador andante. La ira explosiva era la moneda de cambio en la familia. Richard veía cómo su papá golpeaba a su mamá, a sus hermanos y a él. La violencia no era ocasional, era habitual. Para un niño como Richard, no había escapatoria, excepto una. Cuando el caos se volvió insoportable, corrió al cementerio local, se tumbó en las frías tumbas bajo las estrellas y encontró la paz entre los muertos. Piénsalo por un momento. Un niño tan aterrorizado por su hogar que prefiere la compañía de las lápidas. Pero el trauma no acaba ahí. La infancia de Richard fue un campo minado de inestabilidad. De niño, desarrolló epilepsia, convulsiones que lo tiraban al suelo sin previo aviso. Imaginen la humillación. Un niño que ya era acosado por su timidez y su mal inglés, ahora temblando incontrolablemente en clase. Los otros niños se burlaban de él. Los adultos lo tildaban de problemático. Y su familia no se apresuran a consolarlo. Su padre, ya ahogado por la ira, ve las convulsiones como una debilidad. Así que Richard aprende a interiorizar la vergüenza, a enterrar su vulnerabilidad. En su adolescencia, se automedica con cualquier droga que encuentra. Marihuana, cocaína, LSD. Ahora, añádase otro horror. Su primo, Mike. Retrocedamos a principios de la década de 1970. Richard Ramírez tiene 13, quizá 14 años. Es un chico tranquilo, que ya soporta el peso de una vida familiar violenta, las palizas de su padre, las convulsiones que lo humillan en la escuela, la sensación de ser invisible, impotente. Entonces, su primo Mike regresa de Vietnam, no con medallas ni historias de heroísmo, sino con una bolsa de lona llena de horrores. Miguel Ángel Mike. Valles no es solo un veterano de guerra, es un criminal de guerra. Un hombre que, según algunos testimonios, participó en atrocidades en el extranjero, violando, torturando y asesinando a civiles, y se llevó esa oscuridad consigo a casa. Para un niño perdido y enojado como Richard, Mike no es solo un pariente. Es un modelo a seguir retorcido. Una puerta de entrada a un mundo donde la violencia no solo se acepta, sino que se celebra. Imagina a Mike sentando a Richard en una habitación en penumbra y sacando un montón de fotos Polaroid. No son fotos de vacaciones familiares, sino instantáneas de mujeres y niños vietnamitas, a los que supuestamente ha matado. Cuerpos ensangrentados, rostros mutilados. Se ríe mientras describe cómo lo hizo, cómo se sintió. Para Richard, esto no es solo impactante, es una revelación. Aquí hay alguien que entiende la rabia que hierve en su interior. Alguien que no le dice que ore para que se le pasen las convulsiones o que sea un hombre. Mike valida su ira y la reinterpreta como poder. Y luego le entrega un cuchillo a Richard. Lo lleva al desierto. Le enseña a acechar conejos, perros, cualquier cosa que encuentren. Le muestra cómo degollarlos, cómo saborear el control. Esto no es cazar, es adiestrar. Mike no le está enseñando a Richard a matar animales, le está enseñando a matar la empatía. Pero las lecciones no terminan ahí. Mike también es quien introduce a Richard en las drogas. Para un niño que ya se ahoga en la inseguridad, las sustancias se convierten en valor líquido, silencian el miedo, amplifican la ira y difuminan la línea entre el bien y el mal. Y luego está el satanismo.
Mike le dice a Richard que Dios es una mentira, que la moralidad es para los débiles, que el verdadero poder proviene de abrazar al diablo, de adorar el caos. Para un niño criado en un hogar católico, donde la culpa y el castigo eran rituales diarios, el satanismo se convierte en la rebelión definitiva. Avancemos una década. Richard Ramírez se arrastra por un dormitorio de un suburbio de California con una pistola del calibre 22 en la mano. Ya no es el niño flacucho que se escondía en los cementerios. Es el acosador nocturno. Y cuando deja un pentagrama manchado de sangre en la pared o graba un símbolo satánico en la carne de una víctima, no es al azar, es su firma. Un guiño al hombre que le enseñó que el miedo es una herramienta. Al principio, los investigadores piensan que es una pista falsa, una forma de despistarlos. Pero es más profundo que eso. Esos símbolos son un tributo a Mike, a la ideología que le dio permiso a Richard para convertirse en un monstruo. Aquí viene lo escalofriante. Mike no era solo una mala influencia. Era un asesino en serie por derecho propio. Aunque los detalles exactos son confusos, los familiares afirmaron más tarde que Mike confesó haber cometido múltiples asesinatos en Vietnam y después de regresar a casa. Imaginen la dinámica. Un Richard adolescente, ya dañado, siendo mentor de un psicópata que veía a la humanidad como una presa. Mike no solo lo expuso a la violencia, sino que la industrializó. La convirtió en un plan de estudios. Las matanzas de animales eran tareas, las drogas eran experimentos de laboratorio y el satanismo era el examen final. Richard estaba tan dañado que cuando el psiquiatra Michael Stone llamó a Richard Ramírez un psicópata hecho, no le estaba poniendo una etiqueta. Era la descripción más precisa de lo que le había sucedido a Richard. La mayoría de la gente se imagina a los psicópatas como monstruos natos, ¿verdad? Como si salieran del útero sin conciencia, destinados a hacer daño a los demás. Pero la idea de Stone da la vuelta a eso. Ramírez no era así desde el primer día. Fue construido. Piensa en él como una casa construida sobre madera podrida. Cada clavo, cada tabla, la violencia de su padre, el sadismo de su primo, las drogas, las posturas satánicas, fue clavado en su sitio hasta que todo se derrumbó en el caos. La cuestión es esta. La psicopatía no es solo una casilla que se marca en un test de personalidad. Es un espectro, y el caso de Ramírez es un ejemplo magistral de cómo el entorno puede llevar ese espectro al extremo. Tomemos como ejemplo a su padre, Julián. Ese hombre no solo tenía mal genio, sino que lo utilizaba como arma. Las palizas no eran un castigo, sino lecciones de dominio. Para un niño que ya sufría epilepsia y acoso escolar, esa violencia no solo era traumática, sino que era un modelo a seguir. Luego llegó su primo Mike, recién llegado de Vietnam, contando crudos relatos de crímenes de guerra como si fueran cuentos para dormir. De repente, la crueldad no solo se normaliza, sino que se idealiza. ¿Matar animales? No es una señal de alarma, es entrenamiento. Cuando Ramírez empezó a consumir drogas para adormecer su vergüenza, el interruptor de la empatía ya estaba titilando. Pero aquí es donde la teoría de Stone se vuelve inquietante. Ramírez no solo copió la violencia de Mike, sino que la mejoró. Los símbolos satánicos, la aleatoriedad, las burlas a los medios de comunicación. Eso no era psicopatía innata. Era arte performativo. Un niño que creció sin poder, ahora interpretando al villano porque le daba atención. Incluso su falta de remordimiento no era un defecto genético, era supervivencia. Cuando te enseñan que la vulnerabilidad te hace daño, te blindas. Dejas de ver a las personas como personas. Una vez más, nada de esto excusa en qué se convirtió Ramírez. Muchas personas soportan infancias infernales y no se convierten en asesinos en serie. Pero eso nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto del mal es innato y cuánto es adquirido? La infancia de Ramírez parece una lista de requisitos para crear un depredador. La violencia constante normalizó la brutalidad. La epilepsia y el acoso alimentaron el resentimiento. Las drogas erosionaron la empatía. Y las lecciones de Mike convirtieron su rabia en un arma. Cuando Ramírez empezó a entrar en casas en los años 80, no solo cometía delitos, sino que recreaba su trauma. El control que ejercía sobre sus víctimas reflejaba la impotencia que sentía de niño. Los símbolos satánicos que dejaba. Quizá una rebelión contra la culpa católica que su familia intentó inculcarle, o simplemente otra capa de impacto para consolidar su mito. Sin embargo, Ramírez no fue un producto pasivo de su entorno. Tomó decisiones. Se inclinó hacia la oscuridad. Cuando empezó a merodear por los barrios, ya no era un niño asustado, sino un hombre adulto que utilizaba su dolor como arma. Las drogas que antes lo adormecían, ahora alimentaban su audacia. Los mismos cementerios en los que se escondía de niño se convirtieron en sus terrenos de caza. ¿Y la violencia que presenció en su hogar?
La intensificó, convirtiendo los espacios íntimos, dormitorios, salas de estar, en escenarios para su ira. Richard continuará haciendo la vida imposible a los habitantes del Gran Los Ángeles y del área de la Bahía de San Francisco. Uno de sus hábitos más inquietantes era su falta de discriminación. Atacaba a cualquiera, sin importar su edad o sexo. Por ejemplo, en marzo de 1985, asesinó a Jenny Binkow, de 79 años, apuñalándola repetidamente en su departamento de North Hollywood. Apenas unas semanas después, irrumpió en la casa de Vincent y Maxine Zatzara en Arcadia. Mató a tiros a Vincent, ató a Maxine, la violó y la mató a golpes con una llave de cruz. Dejó la casa de la pareja en un caos, con símbolos satánicos garabateados en las paredes, una escalofriante firma que repetiría en otros crímenes. Ramírez solía intensificar sus ataques, combinando el asesinato con el robo. En mayo de 1985, irrumpió en la casa de Bill y Lillian Doy, en Monterey Park. Disparó a Bill en la cara y luego atacó brutalmente a Lillian, arrancándole los ojos antes de dejarla por muerta. Milagrosamente, sobrevivió, pero el trauma fue inimaginable. En otro incidente, mató a una mujer de 65 años, Joyce Nelson, disparándole y degollándola en su casa de Burbank. Richard no solo era un asaltante de viviendas, también atacaba al aire libre. En julio de 1985, secuestró y asesinó a una joven de 16 años, Whitney Bennett, mientras paseaba a su perro en Monrovia. Le disparó en la cabeza y dejó su cuerpo entre los arbustos. Días más tarde, atacó a una pareja, Linda y Elia Sabowath, en su casa de Sun Valley, disparándoles a ambos antes de huir. Los crímenes de Ramírez se caracterizaron por una violencia extrema y un desprecio total por la vida humana. A menudo torturaba a sus víctimas, utilizando armas como cuchillos y martillos para infligirles dolor. Robaba joyas, dinero en efectivo e incluso coches, dejando tras de sí una escena de caos y terror. La pura enfermedad que mostraba afectó mucho a la comunidad, por lo que fue impactante que mucha gente se sintiera molesta cuando murió. ¿Por qué? Bueno, mucha gente no estaba contenta de que no lo ejecutaran. ¿Debería haber sido ejecutado? Para algunos, la noticia de la muerte de Richard Ramírez trajo un sombrío sentimiento de alivio. Por fin, el monstruo había desaparecido. Pero para otros, es sal en una herida que nunca sanó. Porque Ramírez no murió por inyección letal. No fue atado a una camilla, obligado a enfrentarse a las familias que destrozó. Murió en silencio, sin dolor, con las sábanas cuidadosamente arropadas a su alrededor. Y eso enfureció a la gente. Analicemos por qué. Ramírez fue condenado a muerte en 1989 por 13 asesinatos, aunque es posible que nunca se conozca el número real de sus víctimas. Pero aquí está el quid de la cuestión. California no es muy partidaria de las ejecuciones. De hecho, no ha ejecutado a nadie desde 2006. Una combinación de impugnaciones legales, debates políticos y una escasez a nivel nacional de fármacos para la inyección letal habían convertido el corredor de la muerte en una cadena perpetua. Durante más de 2 décadas, Ramírez permaneció en una celda de San Quentin, presentando apelaciones y concediendo entrevistas. Se convirtió en una celebridad macabra, un fantasma viviente que acechaba a las familias de sus víctimas. Imaginen su rabia. Les habían prometido justicia, ojo por ojo, pero en lugar de eso, se encontraron con la burocracia. Un purgatorio legal en el que Ramírez podía sonreír con sarcasmo, lucir sus tatuajes de pentagramas y sobrevivir a algunas de las personas a las que había traumatizado. Ahora, hablemos de la reacción. Muchos argumentan que California le falló a estas familias. ¿Por qué dejar que un hombre que admitió haber cometido atrocidades, que no mostró ningún remordimiento, permaneciera 24 años a costa del dinero de los contribuyentes? El costo por sí solo es asombroso. Alojar a un recluso condenado a muerte en California cuesta unos $90,000 más al año que a un recluso común. Multiplíquelo por 24 años y obtendrá los millones que se han gastado en mantener vivo a Ramírez. Los críticos lo califican de farsa. ¿Por qué pagamos sus comidas, su atención médica, su comodidad? Dicen, cuando él negó a tantas personas su derecho básico a la vida. Para las familias que esperaron décadas para cerrar el capítulo, su muerte por cáncer fue como una broma cósmica. No hubo final. No hubo responsabilidad. Solo esperar, hasta que el tiempo hiciera lo que el Estado no hizo. Pero aquí es donde se complica la cosa. El sistema de pena de muerte de California no es lento por apatía. Es lento por diseño. El proceso de apelación es exhaustivo, y lo es intencionadamente. La idea es evitar ejecutar a una persona inocente. Cada apelación, cada obstáculo legal, es una salvaguarda. Pero en casos como el de Ramírez,
en los que la culpabilidad no solo era clara, sino que se alardeaba de ella. Esas salvaguardias parecen lagunas jurídicas. Su juicio fue un circo mediático. Él se jactaba de sus crímenes. No había ningún misterio, quizás no lo hizo. Entonces, ¿por qué el retraso de décadas? Los críticos argumentan que no se trata de justicia, sino de política. La pena de muerte en California lleva años en el limbo, atrapada entre gobernadores que la apoyan y otros que no, entre sentencias judiciales y la opinión pública. Ramírez no murió rápidamente porque el sistema en sí mismo esté roto, bloqueado por ideologías contrapuestas. Y luego está el costo humano. Para las familias de las víctimas, la demora no fue solo un inconveniente, fue una tortura. Tomemos el caso de Mei Leung, una niña de 9 años asesinada por Ramírez en 1984. Su familia emigró a Estados Unidos en busca de seguridad, solo para que les arrebataran a su hija de la forma más brutal imaginable. Para ellos, la ejecución de Ramírez no era una cuestión de venganza. Era un ritual, un acto final para recuperar el poder, para decir, esto se acaba aquí. Pero con cada fecha pospuesta, cada trámite legal, ese cierre se alejaba más. Cuando Ramírez finalmente murió, no se cerró un capítulo. Fue una puerta cerrada de golpe por otra persona. Pero esperen, no todo el mundo está de acuerdo en que la ejecución hubiera traído la paz. Algunos argumentan que el corredor de la muerte es en sí mismo una especie de infierno. Imaginen pasar 24 años en una celda de 2 metros por 3, 23 horas al día, sin contacto humano real, sin luz solar, sin propósito, solo esperando. Para alguien como Ramírez, que ansiaba la atención y se alimentaba del caos, tal vez esa monotonía era su propio castigo. Sin cámaras, sin titulares, solo el olvido. Y tal vez eso es peor que la muerte. Tal vez dejarlo pudrirse era la verdadera justicia. Pero intente decirle eso a una madre que sobrevivió al asesino de su hijo. O a un esposo que envejeció hasta quedar frágil, mientras el hombre que asesinó a su esposa permanecía congelado en el tiempo, sonriendo en las fotos policiales. El problema de los debates abstractos sobre el castigo es que se olvidan de las personas de carne y hueso que quedan atrás. Para ellos, la muerte de Ramírez no era filosófica, era personal. Y la incapacidad de California para actuar se sintió como una traición, un mensaje de que su vida, por monstruosa que fuera, importaba más que las de ellos. Esta es la incómoda verdad. La pena de muerte no existe en el vacío. Es un espejo. Refleja nuestros valores, nuestros miedos, nuestras contradicciones. El caso de Ramírez nos obliga a preguntarnos, ¿qué sentido tiene la pena capital? ¿Se trata de disuadir? Entonces, ¿por qué los estados con pena de muerte siguen teniendo altas tasas de homicidios? ¿Se trata de castigar? Entonces, ¿por qué se tarda décadas en cumplirla? ¿O se trata de algo más oscuro, una necesidad colectiva de ver castigados a los monstruos, aunque el proceso sea defectuoso, aunque nos cueste moral y económicamente? La historia de Ramírez no responde a estas preguntas. Las amplifica. Su vida y su muerte ponen de manifiesto las grietas de un sistema que no sabe decidir qué quiere ser. Un sistema que condena la violencia mientras la perpetúa, que exige un cierre pero no es capaz de ofrecerlo. Al final, su diagnóstico de cáncer no resolvió nada. Solo demostró que el tiempo es lo único que no podemos controlar. Ni nuestras leyes, ni nuestras emociones, ni siquiera nuestros cuerpos. Gracias por ver este video. Si quieres ver otro video fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.